Aquí continuamos con la tercera parte, Dios único. Nos quedamos, estuvimos en San Juan capítulo 14, ahora en esta tercera parte vamos al Evangelio de San Juan capítulo 15, versículos 7 y 8 y 23. En el 15. Estas escrituras corresponden Jesús la vid verdadera. El 7 y el 8 y el 23. El 7. Si permanecieres en mi palabra, si permanecieres en mis palabras, si permanecieses en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo? Permaneciendo en Él, en el Espíritu, en Jesús. Amén. Pero que vino en condición de hombre. El 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y cuando Él dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que creáis en mí, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mi discípulos. O sea, en esto es exaltado mi espíritu, porque su espíritu era el espíritu de Dios. Amén. 23. El que me aborrece, estas escrituras corresponden, el mundo os aborrecerá. El 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Entonces Él les dice, el que me aborrece a mí, Él les dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Porque al aborrecer a Jesús estaba aborreciendo al Padre, al Espíritu. Porque no es que sean dos dioses, es un solo Dios que vino a esta tierra en un cuerpo en condición de hombre. Entonces, el que me aborrece a mí, también está aborreciendo a mi Padre, también está aborreciendo mi espíritu. Es lo mismo. No es que sean dos personas, no es que se unan para hacer una sola voluntad. No, es que es el espíritu de ese cuerpo físico que nosotros podíamos, o sea, que ellos pudieron ver. Vamos a continuar en Evangelio de San Juan, capítulo 16. Capítulo 16, versículo desde el 7 hasta el 10. Estas escrituras corresponden la obra del Espíritu Santo, desde el 7 hasta el 10. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, les convenía que Él se fuera. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Por qué era conveniente que Él se fuera? Os conviene que me vaya. Porque, ¿cómo iba a venir? Él necesitaba de dejar de estar en la condición de hombre, irse a su Padre, a ser espíritu, volver en espíritu. Continuamos. Desde el 8 hasta el 10, ahora el 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué lo iba a convencer? El Espíritu Santo, a través de su palabra, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El que no cree en Dios está en pecado. No creían en Dios que estaba en Jesús. 11. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es hasta el 10. Es hasta el 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia, se iba a hacer justicia porque Él iba al Padre, iba a Dios y ya no le iban a ver más. Ya Él volvía, pero espiritualmente, el Consolador, el Espíritu Santo. Versículos 23 y 24. Corresponden estas escrituras, la tristeza se convertirá en gozo, 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Todo cuanto se pidiera al Padre, pero en su nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre del Hijo es Jesús.
en su nombre os lo dará. ¿Quién era que lo iba a dar? Al Padre, que es Dios, que es el Espíritu. ¿Quién era que lo iba a dar? Lo iba a dar Él, ¿verdad? Lo iba a dar el Padre. Pero tenían que mencionar el nombre de Jesús, pronunciar el nombre de Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Vamos a continuar versículos. Ahora continuamos en el capítulo 16, Juan 16, pero ahora versículo desde el 25 hasta el 33. Estas escrituras corresponden: yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Pues él estaba hablando en alegoría. Por eso no todo el mundo puede entender estas escrituras, así como ellos tampoco las entendían, sino que Dios tiene que dar la revelación de las escrituras, porque Él hablaba por alegoría, y estas palabras quedaron para alegoría, pero son reveladas por el Espíritu de Él mismo, de Dios, por el Espíritu de Jesús. Son reveladas. No es que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesús sean otro, es el Espíritu Santo. Amén. El cuerpo se hizo carne, un hombre. Amén. Y estas palabras están por alegoría. Por eso usted podrá ver muchas personas que creen en que son tres dioses y tres personas diferentes, pero haciendo su voluntad. Como que tres personas vivan en una casa, el padre, la madre y el hijo. Los tres, padre, madre e hijo, viviendo en una casa, pero están completamente de acuerdo en comerse un helado. Un helado de vainilla. Nadie lo va a sacar de comerse ese helado de vainilla. Están de acuerdo. Pues Dios no es así. Él es el mismo Dios. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Él es Jesús. No son tres. Amén. Vamos a continuar. Sin embargo, en una casa, padre, madre, hijo, que se quieran comer un helado, son tres personas diferentes. Pero es que Jesús es Dios. El Padre es Dios. Dios es Espíritu. Pero hablaba en alegoría. Por eso muchas personas pueden leer estas escrituras y enseñar que son tres dioses diferentes haciendo una sola voluntad. Porque ellos están comprendiendo aún las escrituras por alegoría, pero no tienen la revelación todavía. Porque hay personas que todavía no tienen la revelación de quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Porque hay personas que todavía no tienen esta revelación. Porque son sabios en su propia opinión. Unos son muy sabios en su propia opinión. No buscan de Dios conocer la verdad. Otra, porque al principio cuando somos nuevos no entendemos esto. Esto tiene un tiempo para que Dios no dé el entendimiento. Y hay otras personas que están predicando cosas que usan la palabra para su propio beneficio. Entonces Dios no va a revelar quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Dios esto lo revela cuando hay una humildad, cuando aceptamos no querer ser sabios en nuestra propia opinión, cuando aceptamos que no entendemos algo y le pedimos a Él que nos dé el entendimiento. Porque yo veo un estudio de una persona, no quiere decir, así no es, ya verás, y aquí la Escritura dice esto, y aquí la Escritura dice lo otro. No, yo necesito tener el entendimiento de parte de Dios, preguntarle a Dios si esto es verdad. Señor, esto es verdad. Yo no lo entiendo. ¿Cómo es? En humildad, sin hablarle mal a Dios de la otra persona. Señor, ¿es verdad lo que dicen estos siervos? ¿Es verdad, Señor? No lo entiendo. Yo como que no lo entiendo así. En humildad usted le pregunta y en la búsqueda, en la comunión que usted tenga con Él, Él se va a revelar a usted. Pero si usted le viene a Dios, esta no sabe, este no sabe, ¿qué es eso? Ya verá, y entonces usted se pone. Entonces Dios no revela así, sino que tiene que haber una humildad de no querer humillar al otro, sino que la verdad salga, que lo que no entiendan puedan entender y que lo que se dice que no es pueda ser expuesto para que se ponga lo que sí es, pero sin hacer
ir a pensar, a creer, a hacer daño a nadie, sino que como usted no lo entiende, así lo está diciendo. Se ha hecho sabio en su propia opinión, no quiere buscar de Dios, porque una de las cosas que tienen las personas que enseñan cosas que son falsas, que no son así, que todavía no han recibido la revelación del Espíritu Santo, una de las cualidades que estas personas tienen es en que ellos siempre van a dar la palabra, ellos. Ellos no van a decir que Dios le ha dado el entendimiento y lo van a llevar a todos los versículos que corresponden a las Escrituras. No, ellos van a decir una palabra y van a comenzar a decir 1000 palabras de ellos. ¿Y dónde está el Espíritu Santo ahí? En ninguna parte. Están siendo sabios en su propia opinión. Vamos a continuar. Versículo 26. Nos quedamos en San Juan 16, versículo desde el 7 hasta el 10. Perdón, ahora desde el 25 hasta el 33, ahora el 26. En aquel día pediréis en mi nombre y os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Sí, porque Jesús vino en condición de hombre, es el Salvador, es el intercesor. Amén. Porque en esta condición que estaba aquí era la de hombre. 27. Pues el Padre mismo os ama, perdón, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Pues el Padre mismo os ama porque me habéis amado. Amar a Dios es amar a Jesús, es amar al Espíritu. Y habéis creído que yo salí de Dios. Y ellos ya habían, aquí ya se dejaba claro que ellos habían creído que Él salió de Dios, que Él salió de Dios y vino a la tierra en condición de hombre. Aquí les dice el 28, salí del Padre y he venido al mundo. Pues salió del Padre, salió de Dios, salió de ser Dios y he venido al Padre. Salí de espíritu, Dios es espíritu y el Espíritu entró a ese cuerpo, Jesús el Hijo. Amén. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre, pero Él otra vez dejaba el mundo, dejaba lo que era lo físico, dejaba de estar en condición de hombre y iba a Dios, volvía a su forma espiritual, iba a su forma espiritual, no en condición de hombre. 29, les dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Aquí ya ellos entendieron, aquí los discípulos entendieron que Dios no era 3 personas, que Dios salió de Dios, salió de su forma espiritual, Dios es espíritu y vino en condición de hombre y estaba en un cuerpo. Aquí ya ellos entendieron, aquí ya el Señor le dio la revelación de que no son 3 personas, de que el Padre es Dios, Dios es el Padre, pero el Padre estaba en el cuerpo, en Jesús, el cuerpo, el cordero, para ser sacrificado. Entonces ya aquí ellos lo entendieron. Por eso cuando el Señor les manda a bautizarlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por eso en el libro de los Hechos usted podrá encontrar cómo todos los bautizos se procedieron en el nombre de Jesús, porque ya ellos sabían cuál era el nombre del Padre. Padre no es un nombre, Padre es una condición. Al tener un hijo se convierte en Padre. Hijo no es un nombre. Pues el Padre tiene un hijo, ese es hijo. Pues Espíritu no es un nombre, porque el Espíritu es el Espíritu de la persona, el que habla, el que ejecuta, el verbo, la acción. Pues ellos en el libro de Hechos, por eso usted encontrará los bautizos en el nombre de Jesús, porque ellos entendieron quién era el Padre, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo. Y ir por todo el mundo y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál era el nombre? Jesús. Jesús, Dios que vino en condición de hombre. El mismo nombre del Padre es Jesús. El mismo nombre del Hijo es Jesús. El mismo nombre del Espíritu Santo es Jesús. Y por las Escrituras son 3 Jesús. No, es un solo. Ese es el nombre. Su Padre es su Espíritu. Bautizarlo en nombre del Padre. ¿El Padre quién es? Dios. Dios es Espíritu. Del Hijo. La forma física en que se pudo ver
en que ellos pudieron verlo. Y que vino en condición de hombre. Y del Espíritu Santo. Y el que lo está bautizando en el nombre de Jesús, lo está bautizando en estas 3 etapas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a continuar. 30. Ahora entendemos que sabe todas las cosas y no necesita que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Y aquí Él le dijo que ya habían entendido todas las cosas. Ya ahí se le había revelado por completo que Dios estaba en el cuerpo, en este cuerpo. Amén. Y que no necesitaba que le dijeran las cosas, sino que Él sabía todo. El único que conoce todas las cosas es Dios, pero no son 3 dioses. Dios único, Dios único. Amén. Por esto, amén. Y no necesita que nadie te pregunte, por esto creemos que ha salido de Dios. Entonces ahí ellos les expresan, sus discípulos les expresan, que ellos creían que había salido de Dios, había salido de Dios es espíritu, de su forma espiritual a venir en un cuerpo, como hombre, en condición de hombre. 31. Jesús les respondió, ahora creéis, porque Él le abrió el entendimiento. Para nosotros poder creer a estas escrituras, nosotros necesitamos tener el entendimiento abierto de parte de Dios, pero en humildad. Como le he explicado antes, tiene que haber una humildad. Dios no recibe altivez, Dios no recibe groserías, no recibe burlas, risas, ataques. Tiene que haber una humildad. Señor, no entiendo. Lo que están diciendo estos siervos es verdad. Y tiene que haber una búsqueda en humildad. Y Él se manifestará, el Espíritu le va a dar a revelar quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y esto no lo convierte a usted en lo Jesús solo, porque lo Jesús solo es otra cosa, que ya lo he explicado no hay otro evangelio, ahí lo he explicado, lo Jesús solo. Esto no lo convierte a usted en lo Jesús solo, eso es otra cosa. Esto lo convierte a usted en que no crea en 3 dioses, porque no son 3 dioses, es el mismo Dios, Dios único. Amén. Y punto. Jesús respondió, ahora creéis. 32. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y les dice, yo no estoy solo, el Padre está conmigo. ¿Quién? El Espíritu estaba en el cuerpo. Dios mismo. 33. Y usted dirá, pero entonces Dios murió. No, Dios no muere. Fue el cuerpo, el cordero, el sacrificio, el cordero. Continuamos. 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿Dios murió? No, murió. Lo que se sacrificó fue un cordero, se sacrificó el cuerpo. El cuerpo, el cordero, el cuerpo fue sacrificado, el cuerpo. El Hijo, el cuerpo. Vamos a continuar en el libro de San Juan, capítulo 17, versículos 3 y 6. Estas escrituras corresponden. Jesús ora por sus discípulos, el 3 y el 6. El 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién estaban conociendo? A Jesús. ¿Y quién es Jesús? El único Dios verdadero, que vino a esta tierra en condición de hombre. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Y usted ya aquí dirá, ve, son 2, al Dios verdadero y a Jesucristo. Escuche, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? La vida eterna es Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, la misma vida. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Al único Dios verdadero, que no vino en condición de, que vino en condición de hombre. ¿Y dónde estaba el Dios verdadero? En Jesucristo. En Jesucristo estaba el Dios verdadero, pero en condición de
hombre. Ahora vámonos a Hechos. Entonces, conociendo a Jesús, ¿a quién estaban conociendo? Vámonos a Hechos 4:12. Hechos 4:12. Estas escrituras corresponden. Estas escrituras corresponden Pedro y Juan ante el concilio. El 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿A quién estaban conociendo ellos al conocer a Jesús? Estaban conociendo al Dios, al único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Amén. No existe otro nombre. Vamos a continuar. Vámonos nuevamente al libro de Juan. Vámonos nuevamente al libro de Juan, capítulo 17. Capítulo 17, versículo desde el 20 hasta el 23. Estas escrituras corresponden. Jesús ora por su discípulo desde el 20 hasta el 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno. Para que todos, al creer en Jesús, seamos un solo, una unidad. Nosotros sí, una unidad. Amén. Como tú, oh Padre, en mí, como tú, oh Espíritu, en mí. Amén. Y yo en ti. Amén. Jesús, el Hijo, en el Espíritu, y el Espíritu en Jesús. O sea, el Espíritu en su cuerpo. Amén. Y Él en el Espíritu. Y yo en ti, que también ellos sean uno, uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que todos nosotros seamos un solo, en unión. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Igual que el Señor dice, que nosotros somos muchos, somos miembros cada uno. Y somos un cuerpo, nosotros formamos un cuerpo. Pero ¿quién es la cabeza? La cabeza es Jesús. Este cuerpo tiene una cabeza, Jesús. Pero la cabeza de Jesús es Dios. Pero Jesús, hombre, Jesucristo, hombre, en condición de hombre. Amén. Vamos a continuar, 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por eso Él en todo momento habla de que seamos uno, así como nosotros, y no es porque sean dos personas, sino que Él en todo momento reconoce que vino a esta tierra en condición de hombre, la condición de Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre, y Dios, amén, sin dejar de ser Dios. Él era Dios, pero en la condición aquí, esta tierra, hombre. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. 23. Versículo 23. Versículo 17, versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Pues Él no era del mundo. Amén. Él no era del mundo, Él era del cielo, pero vino a esta tierra en condición de hombre. Vamos a continuar. Vámonos al libro de Hechos 4:12 nuevamente. Libro de Hechos 4:12. Estas escrituras corresponden Pedro y Juan ante el concilio. El 12 nuevamente. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, no existe otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos.
Eh, voy a venir con una cuarta parte. Ahora volveré con una cuarta parte. Dios único. Venga, hasta ahora.